Cosas de la providencia de Dios que las lecturas de este fin de semana en que elegimos presidente tienen que ver con la relación entre la fe y la política. Son las lecturas de hoy. Fíjense, ¿por qué digo esto? Libro de Isaías, la primera lectura que leímos. El profeta habla en nombre de Dios, hablándole a Ciro. ¿Quién era Ciro? No era el cantante de Los Piojos. Ciro era el emperador persa. ¿Por qué era importante el emperador persa? Porque ustedes recordarán, en la historia del pueblo de Israel, Israel estuvo unos 50 años exiliado en Babilonia. ¿Cómo hacen los judíos para volver a la tierra de Israel? Porque el imperio persa vence al imperio de Babilonia y entonces permite que los judíos vuelvan a su tierra. Entonces, Isaías, en nombre de Dios, dice que Ciro es alguien que Dios ha elegido para liberar a su pueblo. Pero Ciro no era judío, Ciro era del imperio persa, era de otra religión. Por eso Isaías dice, yo te hice empuñar las armas, le dice a Ciro, ¿no? Yo te hice empuñar las armas sin que tú me conocieras, ¿no? Repite 2 veces, te di un título insigne sin que tú me conocieras. Es decir, Isaías lee la intervención de Ciro venciendo al imperio babilónico, que era el que tenía exiliado a Israel, lo lee, lo interpreta como una elección de parte de Dios, aunque Ciro no sea judío. ¿Ven? El libro de Isaías, de alguna manera, lee religiosamente una historia política. Es lo que está pasando. El Evangelio de Mateo tiene otra lectura. Fíjense cómo tenemos a Jesús con este famoso texto conocido en el que los fariseos vuelven a preguntarle a Jesús tramposamente si hay que pagar el impuesto o no. ¿Ven? ¿Se acuerdan que varias veces hablamos de las preguntas que le hacen a Jesús para saber algo, porque alguien quiere conocer o quiere de verdad tener una respuesta? Y están las otras preguntas, las preguntas capciosas que le suelen hacer los fariseos, los escribas. Acá empiezan con una adulación, ¿no? Sabemos que enseñás el camino de Dios y que vos no tenés en cuenta, ¿no? Un poco como sobando el lomo, como para decir, a ver, bueno, contestanos. ¿Hay que pagar el impuesto al César o no? ¿Cuál era la trampa? Que si Jesús dice, sí, hay que pagar el impuesto al César, lo pueden tildar de colaboracionista, como hacían con, ¿quiénes eran los que cobraban el impuesto para el imperio? Los publicanos. Si Jesús decía, sí, hay que pagar, lo podían tildar de colaboracionista con el imperio. Si Jesús decía, no hay que pagar, lo podían tildar de sedicioso, como eran el grupo de los celotes, que había un celote dentro del grupo de Jesús que era Simón, no Simón Pedro, sino Simón el celote, justamente. Entonces lo ponen a prueba para decir, bueno, tanto si nos dice que sí, como si nos dice que no, lo podemos agarrar en algo, ¿no? Jesús, ¿se acuerdan qué hace cuando le vienen a hacer una pregunta tramposa? ¿Qué hace Jesús? Repregunta. Entonces, dice el texto, se dio cuenta de su malicia y la pregunta es, ¿de quién? Le pide una moneda, ¿de quién es la figura que está en la moneda? ¿Ven? Siempre Jesús, cuando vienen con una trampa, Jesús repregunta, ¿de quién es la inscripción que está en esta moneda con la que se paga el impuesto? Del César, ¿no? Las monedas antes venían con esta inscripción del César. Entonces, esta famosa frase, un poco críptica, pero que está, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si Isaías tenía como una mirada bastante fusionada de lo religioso y lo político, acá Jesús parece que está por el extremo opuesto, ¿no? Como de separar, decir, una cosa es la vida política, otra cosa es lo religioso. El que esté en los dos mundos, que viva los dos mundos, ¿sí? Tanto si sos ciudadano, cumplí con todo lo que te corresponde como ciudadano.
Y si tenés fe, dale a Dios el tributo que se merece, pero cada uno por su cauce. Entonces fíjense, tenemos las dos lecturas de hoy, la primera y el Evangelio, que siempre sepan que en los domingos tienen que ver, están ligadas en el tema. Isaías, por un lado, fusionando de alguna manera la historia de la salvación con un hecho político. Lee como un evento salvífico que Ciro haya vencido al imperio babilónico. Por otro lado, Jesús, en el Evangelio, separa las cosas. Si sos ciudadano, cumplí con tus deberes de ciudadano, pero a Dios dale el tributo que se merece por ser Dios, ¿no? La relación entre la Iglesia y lo político nunca fue muy pacífica, ¿no? Tal vez, si miramos la historia de la Iglesia, el momento más fuerte de unión de lo político y lo religioso, tal vez lo podríamos identificar con el esquema de cristiandad de la Edad Media, en el que ser ciudadano y ser cristiano era prácticamente lo mismo, ¿no? En la cristiandad europea medieval eran sinónimos ser miembro del imperio y ser cristiano. Por eso uno puede mirar históricamente por qué surge un fenómeno como puede ser la Inquisición, ¿sí? La Inquisición medieval no es solamente a qué crueles que eran, sino que era una forma, no estoy justificando, estoy tratando como de leer históricamente, es una forma también de mantener la unidad política, porque en la medida en que lo religioso se mantenía cohesionado, también eso repercutía en una cohesión política. Hoy por ahí tenemos las cosas un poquito más claras, sabemos que son ámbitos distintos, pero los que somos hombres y mujeres de fe no dejamos de estar con un pie, ¿no?, en cada lugar, ¿no? Gaudium et Spes, que es un documento del Concilio Vaticano II, nos recuerda que los miembros de la Iglesia, los miembros de la comunidad cristiana, también vivimos en el mundo. No somos extraterrestres, no es que por ser de la Iglesia yo me eximo de ser un buen ciudadano. No, vivimos en el mundo con los criterios del Evangelio, pero vivimos ahí. Entonces, a veces se arman un poco estas cuestiones un poco enroscadas cuando se confunden los tantos. ¿Puede la Iglesia hablar de cuestiones que tienen que ver con la vida en sociedad? Sí. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Jesús no se reduce a la esfera individual. El Evangelio no es una predicación para cuestiones individuales. El ser humano, nosotros, somos seres sociales. Y si el Evangelio atraviesa todas nuestras dimensiones vitales, no puedo dejar de lado lo que tiene que ver con la vida en sociedad. Eso es la política. Otra cosa es el partidismo político, ¿sí? En este sentido tenemos que hacer la distinción. Una cosa es que la Iglesia, desde el Evangelio, tengamos nosotros, no estoy diciendo la Iglesia otra cosa, nosotros los cristianos, tengamos una mirada que defienda la dignidad humana, ¿sí?, que defienda la dignidad de los más pobres, que defienda el bien común, la subsidiariedad, los criterios de la doctrina social de la Iglesia, que dicho sea de paso, es la gran desconocida de nuestra predicación. Y a veces nos dejamos guiar por lo que otros dicen, nos lleva de las narices, porque no tenemos ni una paginita leída sobre la doctrina social, cosa que tendríamos que hacer. Un cristiano más o menos formado en su fe no puede dejar de lado conocer la doctrina social. Hay principios de la doctrina social que hacen que nosotros podamos discernir lo que conviene o no conviene para nuestra vida social. Lo que no podemos hacer es que la Iglesia sea un factor de poder, en el sentido de estar aliada, ¿sí?, en connivencia con el poder político de turno, ni tampoco hacer campaña por un partido determinado. Ustedes miran, ay, pero lo que hizo fulano, lo que hizo mengano, allá ellos. Yo les estoy diciendo qué es lo que podemos y no podemos. ¿La Iglesia puede tener un discurso social? Sí, puede y lo debe tener, porque la vida política no es ajena
La política no es ajena. Cualquier acto que yo hago en relación con otros es una opción política que estamos haciendo. Ahora, la Iglesia no puede ser promotora ni defenestradora de un partido político o de otro, ¿sí? Yo mañana voy a ser presidente de mesa, ¿sabían? 4ª vez que voy a ser. Me divierte mucho porque voy de cura, ¿viste? Y tomo mate con los fiscales, hablo con uno, con el otro, bueno. La gente viene nerviosa y se va contenta, bueno, es un servicio evangelizador de paso, ¿no? Pero porque para mí es muy importante participar en la vida política, ¿sí? No quiero decir que con eso ya me conformo y hasta la próxima elección no hago nada, sino que yo tengo formada mi propia opinión. Ahora, por ejemplo, yo no puedo usar el púlpito para predicar sobre partidismo político, no corresponde, porque no es la predicación de la Iglesia. Sí tenemos que hablar de política. No conviene que, por ejemplo, en mi caso como pastor, yo predique algo que tenga que ver con partidismo político, ¿sí? Sí tengo que suscitar en ustedes, o tratar de suscitar en ustedes, una conciencia de responsabilidad civil y democrática. Pero yo no puedo decirle voten a este o no voten a aquel. Sí les pido que mañana, cuando podamos ejercer nuestro voto, lo hagamos en conciencia. ¿Qué es lo que tiene que hacer un cristiano? Mirar las opciones que hay, porque es lo que hay, y decir, bueno, a ver, con los valores que yo considero que son innegociables, ¿qué es lo que debería votar en conciencia, ¿no? Obviamente, si ustedes me dicen, ¿hay alguno que encarne el Evangelio 100%? Y no, qué sé yo, la verdad que no. Yo no lo encarno, así que tampoco le voy a pedir a un político que lo encarne. Pero dentro del discernimiento que cada uno puede hacer, decimos, para mí conviene votar a este y no votar al otro, o lo que sea, ¿sí? Pero ahí entramos dentro del discernimiento que cada uno puede hacer en su corazón. Lo que creo que es muy irresponsable es ir a votar al tuntún, es ir a votar a lo que me surja, sin pensar nada, ¿eh? Esto no puede ser. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si mi responsabilidad como ciudadano es votar, lo tengo que hacer con conciencia. Elegí lo que te parezca, pero elegílo bien, elegílo pensándolo, ¿sí? Bueno, hemos dicho varias cosas. Son temas complejos, no voy a decir que con esto que digo ya está todo solucionado. Tenemos varias cosas por delante, como país, como iglesia, pero me parece providencial que el Señor nos ponga delante de esta palabra justo en estos días, ¿no? Si estamos ya con el voto pensado, bien, listo. Si todavía estamos medio ahí, tenemos algunas horas todavía para preguntarle al Señor o pedirle al Señor que nos ilumine, decir, bueno, ¿qué conviene? ¿Para dónde rumbear? En la iglesia caben todos, como decimos siempre. El que vota a uno, el que vota al otro, el que vota a lo de más allá. Eso no tiene que ser un factor de pelea entre nosotros, pero sí que sea un discernimiento, que sea un voto discernido, que nos tomemos en serio lo que vamos a hacer y como cristianos, como ciudadanos maduros, poder ir a votar primero con tranquilidad, con paz, ¿sí? Se los digo del lugar de presidente de mesa, ¿no? Cuando la gente viene nerviosa, ¡ay, qué problema!, ¿no? Bueno, no vayan nerviosos, no ponen nervioso al presidente de mesa, ¿no? Vamos tranquilos y con la alegría de que estamos haciendo lo que está a nuestro alcance. Es poco, sí, no nos convence del todo, puede ser, pero es lo que tenemos. Entonces, seguir construyendo una patria centrada en el bien común, ¿sí?, que esto es esencial en la doctrina social de la Iglesia, es responsabilidad de todos. Ojalá el Señor nos acompañe para seguir creciendo en nuestra convivencia ciudadana y que sigamos apostando por lo que el Señor nos pide en nuestro discernimiento. Que así sea.